Víctor de Bloch, quien es secretario de Educación de la provincia. Víctor, ¿cómo va? Sergio Ferreira es mi nombre, desde ATP te estoy saludando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿está oficializada esta extensión horaria, se puede decir ya? Sí, está oficializada porque en realidad hubo un acuerdo en el Consejo Federal. Va a salir una resolución en estos días ya con la aprobación de la iniciativa que toma el Ministerio de Educación de la Nación, que por otro lado la iniciativa, por un lado, no es más que un cumplimiento sistemático y obligatorio de algo que establece la Ley de Educación Nacional 26.206, el artículo 28 de la ley y el artículo 135 de la Ley de Educación Nacional ya planteaban la jornada extendida como un objetivo de las políticas de financiamiento educativo nacional, una de las metas que era lograrlo. De hecho, la provincia de Santa Fe tiene aproximadamente 240 escuelas, incluidas algunas de jornada completa con jornada extendida. Es una experiencia que ya se viene haciendo en educación primaria, pero ahora la intención del Ministro Nacional y del Consejo Federal de Educación es universalizarla a todas las escuelas primarias del país, en este caso a todas las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe. Hay escuelas primarias en otras jurisdicciones que no llegan todavía a tener 4 horas y media o un poco más de 4 horas como tenemos en la provincia de Santa Fe. En realidad, en la semana hoy nosotros tenemos 22,5 horas. Si consideramos que hay 4 horas y media por día, uno suma 9 por 9 más 9, 18, 22,5. Ahí está. Si 30 minutos más por día, y me queda un poquito en lo numérico, si ponemos 30 minutos más por día, es decir, se suman 2 horas, 5, 2 horas y media, vamos a llegar a las 25 horas, que es el óptimo que pretende la Ley de Educación Nacional. La ley, si uno la lee como está, dice que en el artículo 135 que un mínimo de 20 horas cátedras, un mínimo de 20 horas reloj, tiene que tener la escuela primaria santafesina de lunes a viernes. Nosotros estamos en 22,5, con estas 2 horas y media más llegamos a las 25 y que es un objetivo óptimo para la provincia de Santa Fe. Hay ya algunas discusiones, o por lo menos planteadas, no sé si avanzadas. Se habló de que el 80% de este financiamiento del pago de estas horas iba a estar a cargo de la Nación y restaba un 20% saber qué iba a pasar en ese sentido. ¿Ya hay algún avance en esta conversación con los gremios? ¿Se sabe cómo se va a implementar esto, Víctor? Bueno, respecto a la implementación, la ministra ya ha comunicado estos días, ayer y hoy, que vamos a ir por la ruralidad. Ajá. Es decir, las escuelas primarias que están en zona rural van a ser las primeras que van a entrar en la primera etapa. Son 813 escuelas primarias que están en la ruralidad, una ruralidad muy extensa, tenemos distancias importantes, hay 9 regiones educativas. En realidad, si uno piensa cuando en 1884, un poquito de historia, ¿no? Hace bastante, cuando se sanciona la ley 1420 de educación común, la mayor parte del país era rural, agropecuario, digamos, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de escuelas estuvieron en la zona rural. Hoy eso se distribuye un poco más porque por el crecimiento urbano que ha habido en el siglo XX, la mayor cantidad de escuelas se instalan en los desarrollos de ciudades medianas o grandes en comparación con la ruralidad. Pero donde hay pueblos chicos todavía, se mantienen 4 o 5 o 6 escuelas rurales por distrito. O sea que es importante empezar por la ruralidad. Por un lado, por una cuestión de equidad, porque las escuelas rurales, en el medio rural, no hay otras alternativas formativas que complementen la formación general y básica que da la escuela primaria. Son la única opción. ¿Cómo? Son la única opción, digo. La única opción, el único lugar público de construcción de saberes es la escuela rural. Y entonces está bueno empezar por allí porque planteamos una cuestión de equidad en el sentido de que en la zona urbana hay más opciones para elegir escuelas e incluso academias o talleres o laboratorios de idiomas donde alguien puede decir, bueno, mando a mi hijo también que estudie inglés, que sepa informática, que haga un curso de robótica. Bueno, eso en la zona rural
pero es muy difícil que un club pueda financiar, a veces ocurre, pueda financiar no sé, un taller de danzas folclóricas o un taller de danzas contemporáneas para complementar la formación. Claro. Así que vamos a empezar la primera etapa por las escuelas rurales. Y respecto al financiamiento, se había hablado en los medios de un 80% de fondos nacionales y un 20% de aportes provinciales. Exacto. De hecho, la provincia algunos recursos va a tener que poner porque hay una organización, hay una logística que desarrollar, pero todavía eso no está del todo definido porque va a quedar muy claro cuando se firmen las actas bilaterales entre el Ministerio Nacional y en este caso el Ministerio de Educación de la provincia. Víctor, te consulta mi compañero Héctor Galeano. Sí, Víctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Quería consultarle cómo se va a evaluar el contenido de la media hora, del plus de media hora. ¿Va a quedar a criterio del director, de los supervisores? ¿Qué línea va a bajar el ministerio en ese sentido? ¿Si va a ser una continuidad, digamos, de la instrucción pedagógica o va a ser un espacio más lúdico, más libre de aprendizaje? ¿Cuál es la idea del ministerio? Bien, a esa pregunta tenemos dos dimensiones de considerar. Por un lado, es que el lineamiento y la orientación que se va a dar desde el ministerio, en consulta con las delegaciones regionales, con la comunidad educativa, también se va a conversar con los sindicatos, claro está, en una paritaria técnica, pero la idea es que esos 30 minutos se agreguen al final de la jornada escolar. Es decir, en el turno mañana empieza a 7:45, termina a 12:15, 12:15, ahí agregaríamos los 30 minutos. En el turno tarde, si empieza a 13:15 y termina a 17:30, agregaríamos los 30 minutos allí hasta las 18 horas. Y respecto a cómo se implementa, en el caso de la ruralidad, pensemos que la primera etapa es para la ruralidad, porque generalmente solemos pensar el ejemplo urbano, que es el que tenemos más cerca, por otro lado. Sí, pero es la ruralidad. En la ruralidad se puede generar itinerancia de profesores, hay un formato más flexible, pero vamos a acompañarlo también con capacitación, porque estamos hablando de un fortalecimiento de la educación primaria en el plano pedagógico, curricular y didáctico. En lo curricular, que era un poco la dimensión de tu pregunta, sí, vamos por un fortalecimiento de las matemáticas y de las prácticas del lenguaje, porque también esto va en consonancia con una línea nacional que es la provisión de los libros para aprender de matemática y de lengua para todos los grados de la escuela primaria, para todos los alumnos y para todos los docentes. Entonces, ya al tener un material muy específico, como es de los libros para aprender de matemática y de lengua, más la capacitación que haga el ministerio, tenemos una orientación muy concreta. Eso no quiere decir que no podamos haber un mix y uno diga, bueno, los lunes y los martes fortalecemos matemática y lengua, los miércoles también fortalecemos el razonamiento matemático, pero jueves agregamos educación tecnológica y viernes agregamos educación física. ¿Se entiende? Sí, porque perfecto. También hay algunas por ahí en la escuela rural, cuando algunos maestros tiene que ver con la disponibilidad del recurso humano, de los trabajadores de la educación. Por ahí tenés, por ejemplo, vamos a comparar. Hay más profesores de educación física, profesoras y profesores de educación física, y menos profesores y profesoras de inglés. Entonces es más fácil hacer la cobertura, por decir entre comillas, más fácil, está más accesible la seguridad de que puedan desplazarse los profesores y profesoras de educación física en las escuelas rurales, también gracias al boleto educativo rural, que los profesores de inglés que no van a alcanzar. También tenemos que ver las disponibilidades del personal que está formado con título habilitante para hacer estos recorridos una vez que uno defina qué áreas curriculares de la educación primaria quiere fortalecer con estas horas que se agregan de jornada extendida. Correcto, correcto. Una pregunta así de sentido común desde el punto de vista gremial. Ese plus de media hora se va a pagar, obviamente, se tiene que pagar. Claro. ¿Cómo se... No es ador, es un trabajo y se paga como corresponde, claro, sí. Bien. Una pregunta, Víctor, que me parece que es justo trasladarla a usted o a la ministra en relación a algo que dijo una diputada la semana pasada en nuestro programa. Se había reunido hace unos minutos ella y otros diputados con la ministra en la Cámara, en la legislatura, y nos visitó. Leonela Catalini es la diputada. Ella dijo aquí que el Ministerio de Educación había ejecutado solo el 43% del presupuesto. Y dijo, ahí encuentro respuestas, dijo la diputada,
a las falencias en la estructura que tiene el sistema a nivel provincial. ¿Cuál es el dato del Ministerio respecto a esto que dice la diputada? No, para nada. El Ministerio de Educación ha ejecutado, te diría, más del 90% del presupuesto educativo asignado el año pasado. Ha ejecutado, tiene un buen nivel de ejecución. No sé a qué se referirá, a qué partidas puntualmente, pero no, al contrario. El Ministerio de Educación ha hecho una gran ejecución el año pasado de los recursos que le corresponden. Y también de los programas nacionales, los programas pedagógicos nacionales, también ha ejecutado un buen nivel que depende del programa, varían entre un 60, un 70 o un 80% de ejecución, que son fondos más pequeños, si se quiere, comparativamente con el presupuesto provincial. Pero no, el presupuesto ejecutado fue muy importante, especialmente todo lo que tiene que ver con reparaciones, construcciones nuevas, construcciones de aula, todo lo que es infraestructura, ha sido un presupuesto absolutamente ejecutado. También ha sido todos los programas y líneas pedagógicas, lo que fue diseño, orientación e impresión de los cuadernos serie 1, serie 2, serie 3, distintos materiales pedagógicos, tiene un alto nivel de ejecución en el Ministerio. ¿Y esa información ya fue girada a la legislatura o tiene que todavía tramitarse y afinarse? Esa información, sí, le hemos dejado material a la legislatura porque estuve acompañando con otros funcionarios a la ministra de Educación en ese encuentro y me acuerdo la presencia de diputada que me estás nombrando, pero no estoy tan seguro que haya preguntado sobre presupuesto. Pero la ministra ha sido clara respecto a la ejecución presupuestaria que hubo en el 2021. En el 2020 fue distinto, si bien se ha ejecutado, pero fue distinto porque estábamos en pleno aislamiento con las escuelas casi cerradas. Pero en el 2021 ha habido un muy buen nivel de ejecución presupuestaria. Sí. Tengo una última yo, Víctor, de mi parte, que es una pregunta bien general. Sí. ¿Por qué la provincia, no digo que no esté interesada, pero por qué no hay una mirada más propositiva, más de impulsar, más de empujar las sanciones de las leyes de educación provincial y de la ESI? Porque hay como un parate ahí en el Senado, hay una piedra que evita que la rueda avance. Me imagino que la gestión está interesada en que esto se pueda llevar adelante, pero sí, le digo, desde mi punto de vista, para no involucrar a nadie, es como que se escucha poco este interés. Insisto, no digo que no lo tenga la provincia, pero se escucha poco esto de impulsar las leyes, esta ley tan importante para Santa Fe. ¿Cuál es la mirada del Ministerio y suya y de la ministra en este sentido? Bien, a ver, sobre los marcos normativos, nosotros tenemos, está en vigencia, digamos, en el país la Ley Nacional de Educación con toda su agenda, justamente la extensión de jornada o la jornada extendida es una política activa puntualmente que se va a implementar. Respecto a ESI, tenemos un gran trabajo en educación sexual integral con la coordinadora Ximena Frois y todo su equipo, el equipo del norte y el equipo del sur, trabajan bárbaramente bien, con materiales, con charlas, con orientaciones, con conversatorios, con publicaciones en el blog. En general se ha trabajado muy bien en el 2021 y evidentemente con la presencialidad plena, cuidada, segura y continua. Este año también el trabajo de educación sexual integral va a ser muy importante y muy a demanda de los diferentes niveles y modalidades del sistema. Ahora, desde el punto de vista normativo, nosotros trabajamos con las leyes existentes. Eso no quiere decir que no es una labor más propicia de los legisladores. Se ha conversado también eso la semana pasada en la reunión con los diputados, ¿sí? Con los diputados que fueron como la Comisión de Labor Parlamentaria, y dijimos que estamos a disposición de acompañar esos procedimientos que tienen que ver con la sanción de normativas. Creo que algunos están en la Cámara de Senadores o han pasado ya por la Cámara de Diputados, han tenido consenso. Me acuerdo años anteriores, incluso en 2019, que no estábamos en la función, haber estado en la ciudad de Vera escuchando a diputados del justicialismo y a diputados socialistas hablar sobre el proyecto de ley. Me fui hasta Vera a escucharlos, digamos, cuando fueron invitados, y así en otras oportunidades. Creo que habría que impulsar ese debate final y esa sanción. Probablemente por la agenda tan nutrida, permanente que tenemos sobre el gobierno del sistema educativo, quizás los
los marcos normativos están quedando un poquito al costado, probablemente quedaron al costado en el 2020, en el 2021, porque los efectos de la pandemia nos obligó a estar todo el tiempo sobre los procesos de escolarización obligatoria, los procesos paritarios y tantas otras acciones que nos competen, pero quizás hablaremos con los diputados y senadores que de alguna manera tienen representación vinculada al gobierno, que puedan incentivar un poquito más su abordaje y su tratamiento y la sanción definitiva. Víctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. Al contrario, por favor, a disposición, que tengan buena tarde.